Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar en esta noche a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Y por supuesto a Darío Celis. Hola, Rogelio, buenas noches, Buenas Marilena. noches, Darío. Quédese con nosotros. Vamos a hablar sobre los retos de México en el nearshoring y como principal socio comercial de los Estados Unidos. Standard Poor's informó que su índice de gestores de compras compuesto cayó a 50.9 puntos este mes, desde las 52.1 unidades de marzo. La actividad empresarial estadounidense se enfrió en abril hasta un mínimo de 4 meses por la debilidad de la demanda. México impuso aranceles temporales de entre 5 y 50% a la importación de 544 clasificaciones de productos para aprovechar las ventajas de la relocalización. De acuerdo con la Secretaría de Economía, esta medida, que tiene una vigencia de 2 años, tiene como propósito promover la relocalización de la producción industrial y fomentar la inversión en México. De acuerdo con Bank of America, el superpeso y las altas tasas de interés están influyendo para bien o para mal en las inversiones que están atrayendo a México. En la primera quincena de abril, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.09% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.63%. El dato superó la expectativa del mercado. México sigue encabezando el comercio exterior de frente a Estados Unidos. Vea lo que le preparamos. En 2023, por primera vez en 2 décadas, México desplazó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, al alcanzar un intercambio anual por 476.600 millones de dólares. Al inicio de este año, nuestro país ha mantenido esa posición, primordialmente por la fortaleza económica del mercado estadounidense. De acuerdo con la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, tan solo en enero de este 2024, el intercambio comercial con México alcanzó los 64.500 millones de dólares. En segundo lugar quedó Canadá con 59.700 millones de dólares y en tercero China con 47.900 millones de dólares. Los analistas esperan que con el nearshoring, las exportaciones mexicanas hacia la nación norteamericana podrían crecer a tasa de doble dígito. México se encuentra ante la oportunidad histórica de aprovechar el fenómeno del nearshoring, este concepto de la relocalización de empresas que se están asentando en la franja fronteriza del norte, pues es un evento del cual se abre una ventana de 6 a 7 años que, si no lo aprovechamos, pues será una gran pérdida histórica para nuestro país. De esto y de la importancia que implica ser el principal socio de Estados Unidos, vamos a platicar esta noche con Sergio Alcocer. Él es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy Muchas buenas gracias, muy noches. buenas noches, Buenas muchas gracias, noches. gracias por estar con ustedes. Estamos oyendo o hemos venido escuchando en los últimos 12, 13, 14 meses constantemente del nearshoring, de la relocalización, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues esas carretadas de millones y millones de dólares de inversión extranjera directa que deberían estar entrando, pues no las hemos visto todavía aterrizar. Se habla de factores que tienen que ver con la seguridad jurídica, con la falta de infraestructura, con la ausencia de energías limpias, ahora con el estrés hídrico, que pueden de alguna manera ahuyentar esas inversiones. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Y déjame un poco poner en contexto para nuestros colegas que nos están viendo en el teleauditorio. El nearshoring es un efecto, me parece, de la regionalización de las cadenas productivas, que es un fenómeno que se venía dando anteriormente al COVID y que el COVID ha acelerado de manera pronunciada o aceleró de manera pronunciada, de la misma manera que aceleró la educación a distancia. Igualmente aceleró la regionalización y lo que estamos viendo ahora es el interés de reubicar aquellas cadenas de valor cerca de los centros de mayor consumo, en este caso Estados Unidos, que es el país que mayormente consume. La pregunta es cómo puede prepararse México para recibir esta inversión, o Canadá en su caso, dado que somos el bloque de América del Norte que colabora, que somos socios con los Estados Unidos.
En el caso mexicano, los anuncios que se han hecho recientemente, que hasta ahora han sido únicamente anuncios, realmente están limitados al sector automotriz en un 70%. Esto nos dice que pues, hay un claro mercado, un sector estratégico de automotriz del cual México se ha beneficiado a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, después del TEMEC, en donde bueno, pues México juega un papel significativo, pero muchas de estas inversiones provienen de China. La pregunta es qué tanto de estos anuncios que provienen de China realmente es un nearshoring o qué tanto es la entrada de inversiones chinas debido a los aranceles que ha impuesto los Estados Unidos. En todo caso, México tiene la enorme oportunidad, como bien mencionabas, en los próximos años, de atraer una cantidad importante de inversiones para generar empleos de mejor calidad. Pero no se va a hacer si no hacemos nuestra tarea internamente en México. O sea, sí se requiere la aplicación o el desarrollo de políticas en diferentes sentidos. México ha carecido. Sergio, antes de que te pases a políticas, hablabas de que obviamente carecemos de las inversiones y decía Darío, ¿qué tanto en realidad hemos captado? ¿Qué tanto de nearshoring, qué tanto son inversiones chinas y qué tanto son inversiones que se tenían que hacer porque las empresas que están en México tienen que seguir evolucionando? Mira, hasta ahora, de los datos que conozco, el 52% de los anuncios se han sido hechos entre empresas americanas y empresas chinas. Mayormente han sido empresas americanas, sin embargo, las empresas chinas tienen cada vez mayor presencia. Si bien en el sector automotriz, también vemos presencia en el sector energético, en el sector manufacturero, la construcción, la infraestructura, son como los principales sectores en donde se han hecho anuncios. Ahora, estos anuncios solamente implican una intención de invertir. De ahí a que finalmente esté operando una planta, pues pasan varios años en que esto pueda ocurrir. Entonces, por un lado, esto nos da oportunidad a que México se prepare mejor, claro, sin pensar que esto simplemente se va a dar sin que hagamos una intervención en materia de políticas. Y por eso sí me quiero regresar al tema de las políticas. O sea, creo que México ha carecido de una política industrial por décadas. Entonces, creo que esta es la oportunidad para que México pueda establecer una política industrial y que vaya de la mano de una política educativa, como ha sucedido en otros países, una política de ciencia y tecnología que vaya de la mano, que apoya la política industrial, una política industrial que responda a la cuarta revolución industrial, que tenga a su vez una política de infraestructura que sea consecuente con lo que se requiere con una política industrial de este tipo, una política de financiamiento. O sea, hay un conjunto de acciones que tiene que hacer el Estado mexicano para promover que este nearshoring no únicamente sean un conjunto de anuncios, sino que efectivamente sean empresas que se implanten en México, que desarrollen empleos, por supuesto, que podamos lograr transferencia tecnológica de estas empresas que se logren instalar en México y que pues permitan, digamos, dinamizar el sector exportador de México, que es, como sabemos, la base de la economía de nuestro país. Claro. ¿Va a estar en el futuro ligada el crecimiento de las exportaciones, Sergio, a que se pueda, digamos, que capitalizar el nearshoring? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que estamos viendo en este concepto de regionalización la posibilidad primero de competir como bloque, el bloque América del Norte como el bloque más dinámico, el más competitivo frente a otros bloques. Por otro lado, la posibilidad de que México se reafirme como el primer socio comercial de los Estados Unidos. Hasta hace unos años era Canadá, por el hecho del tamaño de país que somos en términos de población, varias veces mayor que la población de Canadá, pues nos hacía que fuéramos el primer socio comercial de Estados Unidos. Ya lo somos, hay que reafirmar el ser el primer socio comercial de Estados Unidos y el poder colaborar y poder asociarnos con Estados Unidos, integrarnos de una manera más profunda para poder ser más eficientes como bloque y competir contra otros bloques. Y esto implica necesariamente la exportación. Eso es lo ideal, Eso es lo ideal. lo deseable. Lo deseable. Pero estamos viendo en los hechos que cada vez nos estamos confrontando más con Estados Unidos y tenemos en vías, quizás no fuera así, que Donald Trump regresara a Casa Blanca, lo cual pues conflictuaría todavía más, estresaría más la relación. Bueno, a ver, yo creo que la relación de México-Estados Unidos ciertamente no es una relación fácil, es una relación que todos los días tiene todo tipo de estreses y de conflictos. Sin embargo, esto no debe de llevarnos a un permanente conflicto con los Estados Unidos. Pero antes no lo había. No lo había. Hasta este gobierno. Hasta este gobierno. No es un asunto fácil. Hay que trabajar permanentemente en el seguimiento de los temas, en un diálogo, en una negociación, en donde de lo que se trata es que los dos países avancen en sus intereses. Pero tienes que tener una claridad de mente, sobre todo libre de ideologías, muchas de estas provenientes de siglos pasados,
desfasados, como nos pasa, que todavía pensamos que nos puedan invadir, como nos pasó en 1847, cosa que es absolutamente absurda. Y bueno, tenemos que tener una mirada distinta hacia los países, particularmente con Estados Unidos, que, insisto, es nuestro primer socio comercial. Y además hay un asunto que no podemos extraer, que es la geografía. Somos su vecino. Entonces, en términos geopolíticos, cuando estamos en este dilema de qué hacemos entre Estados Unidos y China, bueno, China es nuestro socio en algunos temas, es nuestro competidor en otros temas, y de términos geopolíticos, pues no es precisamente un aliado, no tenemos los mismos valores, la misma cultura que tiene China. Y Sergio, entonces, ¿qué políticas, en efecto, qué políticas? Se habla de política fiscal, certeza jurídica, se hablan de políticas, pero ¿qué en específico se requiere que México, sea el gobierno que llegue, cualquiera de los dos que llegue, de las candidatas a la presidencia, se requiere para que verdaderamente esta inversión de nearshoring llegue y no se quede en papel? A ver, déjame darte un ejemplo en términos de política de infraestructura. Compartimos 3,000 kilómetros de frontera, más de 40 puertos de entrada. Muchas de estas instalaciones en la entrada y salida entre México y Estados Unidos datan de varias décadas. Muchos de nuestros puentes, literalmente los puentes que cruzan el río Bravo, son puentes de hace ya también varias décadas, con insuficiencia en el número de carriles, insuficiencia en las tecnologías que se utilizan para revisar los autos y los camiones que pasan en esto. Se ha avanzado enormemente en tecnologías no destructivas o no intrusivas para poder determinar diferentes tipos de compuestos químicos que tienen que ver, por ejemplo, con las drogas o que tienen que ver con cualquier otro material, incluso de carácter peligroso. Bueno, ¿por qué no podemos construir aduanas conjuntas? En lugar de que te revisen de los lados, el lado mexicano y el lado americano, una aduana conjunta en donde participen los dos en todos los puertos. ¿Por qué no podemos construir casetas conjuntas de migración? ¿Por qué no podemos modernizar muchos de estos puertos en donde podamos tener carriles reversibles dependiendo de la hora del día para poder aprovechar el espacio geográfico que en muchas ocasiones es limitado? ¿Por qué no podemos introducir elementos inteligentes en la frontera a través de estas nuevas tecnologías? Todo eso, no estoy inventando nada que no exista en este momento y que se pueda hacer. ¿Qué implica? Pues la voluntad de sentarse con el otro lado y de acordar esto. Ya no de planear la frontera. La frontera está, yo diría, sobreplaneada, está sobrediagnosticada, pero no hemos resuelto los problemas. ¿Por qué del lado mexicano tenemos una carretera con 2, 3, 4 carriles y del otro lado tenemos una carretera de 8 carriles con condiciones de pavimentación distintos? ¿Por qué no podemos homologar los estándares de nuestros corredores logísticos mexicanos con los estándares canadienses y estadounidenses para tener un corredor de América del Norte o varios corredores de América del Norte? ¿Por qué no podemos pensar en transporte inteligente de contenedores en donde los contenedores se puedan transportar por ferrocarril rápido, como hay un proyecto en Texas? O sea, hay muchas soluciones que se pudiesen implantar, que se han venido incluso discutiendo, pero que no hemos tenido el talento y la voluntad para lograr que esto se pueda dar. Ese es el tipo de políticas pragmáticas que podríamos implantar, que podrían reducir los costos de transacción en la frontera. Eso nos harían más competitivos a México frente a Estados Unidos y nos llevarían a competir más favorablemente con otros países. Es el tipo de cosas que se pueden hacer. Pues ojalá que quien resulte ganador o ganadora en las próximas elecciones presidenciales atienda a todo esto que nos dices, una política pragmática, una política congruente con una sociedad comercial con nuestros vecinos, preponderantemente Estados Unidos y Canadá. Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Mucho gusto. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Definitivamente México sigue consolidándose como un socio comercial muy importante para Estados Unidos y ahora con el nearshoring pues parece que se podría potenciar aún más las exportaciones, Darío, María Elena, pero bueno, también hay que hacer la tarea. Exactamente, siempre y cuando hagamos la tarea, porque si no vamos a ver pasar nada más la oportunidad, si no procuramos energías limpias, si no procuramos abastecimiento de agua, si no procuramos seguridad jurídica. Buena pues educación también. Así es, se requiere también universidades, desde la universidad estructurar, porque en efecto si no lo vamos a ver en papel, en buenos deseos y se acabó y no nos llegó inversión de nada. Ahí está el reto para los próximos años y por supuesto para el próximo gobierno. Darío, María Elena, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Rogelio, María buenas Elena. noches, Darío. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana, por supuesto, por ADN 40.